yo. Perú, por ejemplo, es un país muy próspero y a partir de la independencia cayó en una pobreza a la cual ¿Por no qué? se recuperó nunca. ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas? Perú era un país muy próspero. Te imaginas que llegabas de Panamá, el mar peruano llegaba de Panamá hasta el río Claro. Biobío. Chile era de ellos, buena parte de Ecuador también, parte del Alto Perú, de la actual Bolivia. Y nosotros fuimos parte del Perú también. En 1776 se Ah, crea también. y el virreinato nuestro nace en Claro. 1776, agosto de 1776. Pero, por ejemplo, Artigas, que nació antes de 1776, nació bajo condición de peruano. Pero sí, fuimos un país muy próspero que luego, bueno, en 1825 se firma el Tratado de Paz y Amistad que firma tanto Buenos Aires con Inglaterra, Perú con Inglaterra, Guatemala y México y creo que Chile. Entonces prácticamente nuestros países en un plazo de 4 meses, en los primeros 4 meses de 1825, nos entregamos a los intereses leoninos británicos Y chao. y nunca más salimos. Y ahí- De hecho, Perú nace como un país endeudado, por ejemplo. Nace con países endeudados. Claro, porque una vez que se produce la independencia, la supuesta independencia de Perú, porque en realidad Perú nunca pidió la independencia, ellos estaban muy bien como reino del Perú, parte, era uno de los tantos reinos Claro. de las Españas, como se decía, manejaban todo el mercado del Pacífico, sobre todo con Filipinas, desde el puerto del Callao, y ellos perdieron todo eso. Qué Y lástima. perdieron el Ecuador, perdieron el Alto Perú, perdieron parte con Chile, perdieron el mar que llegaba hasta el río Bío, que es al sur de Chile. Y a partir de 1826 ya se nota la decadencia económica peruana. Cuando se los independiza, el protector del Perú manda una embajada a Londres, donde le ofrece la corona del Perú a la nobleza británica, que acá no se acepta, pero sí le ofrece la minería y endeuda al Perú en 4 o 5 millones de libras de aquella época, que si los capitalizas hoy deben ser miles y miles de millones de dólares. Claro, nunca más. Nunca más salió adelante Nunca más. Perú. ¿Y nosotros cómo nos ves? Nosotros éramos ¿Cómo éramos antes? Era el barrio pobre del imperio. Era el... Esto era lo último. Es decir, a ver, para compararlo hoy, qué sé yo, Lima era la Quinta Avenida de Nueva York, Claro. y nosotros éramos el Bronx, éramos el barrio bajo. O Lima era Recoleta y nosotros éramos, qué sé yo, la Isla Maciel. Claro. Pero Buenos Aires era el último rincón del imperio. ¿Y cuándo empezó el auge de Buenos Aires, de Argentina? ¿En qué época? En realidad, la independencia un poco arranca desde acá, y entonces, porque era el punto más débil del imperio, entonces los ingleses entran por acá, no podían entrar directamente por Perú. Perú estaba muy preparado para resistir una invasión inglesa que ya se la esperaba. Los mexicanos decían, en realidad novohispanos, decían, el rey no debería vivir en una ciudad tan pobre como Madrid, debería vivir en una ciudad importante como México, Mirá vos. o como muy poco como Lima. Eran ciudades que se habían desarrollado más en su momento que Madrid. Entonces, Increíble, ¿no? pero además los mexicanos que cuando visitaban España decían, pobre nuestro rey que tiene que vivir en Madrid y no le toca vivir en una ciudad como la nuestra. Eso tenés los relatos de la época donde los novohispanos, hoy llamados mexicanos, se horrorizaban que el rey tuviese que vivir nada más que en Madrid, decían. Además, a veces le proponían, ¿por qué no se muda? ¿Por qué no se muda? Bueno, hubo una propuesta en su momento en la corte de Carlos III de crear 3 reinos en América unidos a España. Lo que pasa es que en realidad no éramos colonia, éramos reinos. Tampoco éramos colonia. No, éramos las Voy a tener que cambiar Españas. todos los libros, Éramos las a ver, Españas, éramos distintos reinos. De hecho, encontrás documentación todavía que dice Reino de Quito, Reino de Perú, Reino de Chile, Reino de Nueva España. Todavía no se encuentra documentación. Mirá, esa tradición que nos trae España, ¿qué es lo que nos trae? Con ese carácter colonizador que tuvo España, ese carácter que unificó el mundo, porque Claro. vos pensás que la expedición de Magallanes unificó un mundo que antes era inconexo. Se sabía que existía Asia, pero no había una conexión tan directa y no se sabía se sospechaba que había un continente en el medio, pero nadie lo podía medir.
Pero España nos trae el orden romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa. Todo eso a un continente donde vivían 500 tribus dispersas, con 500 dialectos diferentes. Muchas de esas lenguas eran ágrafas, o sea, no tenían escritura. Quien salva las lenguas aborígenes son prácticamente frailes españoles, ¿Sí? que empiezan a aprender las lenguas y a escribirlas. Además, creo que en Guatemala había un libro sacro que era por tradición oral, el Popol Vuh, que es muy parecido a los evangelios, y fue la iglesia la que lo transcribió. Todas esas lenguas se salvan gracias a la iglesia y se empiezan a perder a partir de 1810, donde los procesos de independencia le empiezan a negar a las tribus aborígenes los derechos sobre tierras y los derechos de sus propias lenguas. Pero tenés, por ejemplo, en 1600, en la Universidad de Lima, cátedras en lenguas aborígenes, cátedras creo que en lengua inca, y se daban en esa lengua. Y ya tenías los hijos de los caciques. España los reconoció como nobles, con título de nobleza y con blasones, o sea, con escudos. De ahí que el ejército realista estaba formado por indios voluntarios, que iban por su propia voluntad a pelear por el rey. Tenés generales, caciques. El general Agualongo, que lucha contra Bolívar, era el cacique Agustín Agualongo. ¿Era un cacique? Así es, y cuando lo capturan, parece ser que Bolívar, a diferencia del ejército de Bolívar, está formado por 7.500 soldados ingleses. Así que, digamos que la condición patriótica de ese ejército es bastante dudosa. Le ofrecen a Agualongo, pásese a las filas de Bolívar. Y él dice, si tuviera 20 vidas, las daría por el rey y por la iglesia. Y se vio a Fernando VII y lo fusilan. Y después tenés un montón de caciques en Perú, en Chile, después tenés los hermanos Pincheira en Chile. Y el proceso de independencia termina entre 1821 y 1824 Ayacucho, pero después tenés tribus que siguen peleando por el rey hasta 1826 en el sur de Chile y creo 1832 en la zona del Caribe.